¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Seguimos aprendiendo un poco más el quechua. Espero que estés bien, espero que estés aprendiendo más el quechua. Este es nuestro tercer video de nuestro libro Quechua 2.1 y estamos aprendiendo a utilizar adecuadamente los pronombres personales, pero no como solíamos aprender antes, sino ahora a partir de una pregunta. Entonces empecemos, pero antes de ello te voy a sugerir que puedas compartir este video, también puedas seguirnos por nuestras redes sociales porque estaremos creando más contenido de este tipo enseñando quechua. Entonces empezamos con ese. Estamos aquí trabajando la tercera persona singular. La tercera persona singular, recuerden que es el pai, que podría traducirse al castellano como él o ella. ¿Ya? Eso es clave. Pero, ¿cómo nosotros vamos a utilizar en nuestra vida diaria esta tercera persona singular? Vamos a utilizarla de la siguiente manera. Aquí yo les planteo una pregunta. Fijaos esto. Imataruanca. Por ejemplo, antes de esto podemos plantear o podemos poner una persona. En vez de decir Imataruanca, podría decir, a ver, aquí. Juancha. Imataruanca. Podríamos decir de otra manera. Por ejemplo, Yasmincha. Mira, Jauricia. Yasmincha. Imataruanca. Estamos hablando de una persona. Yasmin, ¿qué va a ser? Digo, y la respuesta sería utilizando la tercera persona. Paitaquinca. Ella cantará. Paillancanca. Ella trabajará. Paihuacanca. Ella llorará. Si en caso de que yo utilice aquí un varón, digo, por ejemplo, Rolicha. Ay, carajo. Ya. Rolicha y Mataruanca. Esa es la pregunta. ¿Qué va a hacer Rolicito? Rolicha. Y vamos a decir, él va a cantar. Pai Taquinca. Y algo importante, estimados. Estamos hablando, esta pregunta nos da o nos exige que demos una respuesta con una acción que se va a realizar en un futuro. Rolicha y Mataruanca, ¿qué va a hacer? ¿Cuándo? Mañana, pasado mañana, al mes que viene. Entonces, para el tiempo futuro, para la tercera persona, en el tiempo presente simple, utilizamos lo siguiente que deben estar atentos, es esto. El pronombre personal pai, ya que pichurascani, ya, más que, más el inca. ¿Ya? Aquí está. Tenemos esto, ¿ya? Estos dos elementos van a ir siempre juntos. Ahora, hablemos del quechua chanca. Pai, ¿cómo se dice en el quechua chanca? De la misma manera como en el quechua cuyo. Pai. ¿Ya? Por ejemplo, aquí decimos pai taquinca en quechua cuyo. Y en quechua chanca digamos pai taquinja. ¿Ya? Hay variaciones que debemos entender, siempre va a haber, ¿ya? Por ejemplo, Rolicha y Mataruanja. Mira, escucha bien. Digo, Rolicha y Mataruanja. Pero en el quechua chachanca digo, Rolicha y Mataruanja. ¿Ya? Y podemos decir, por ejemplo, Pai Tuzunca. Y en quechua chanca digo, Pai Tuzunja. ¿No es cierto? Esa es la diferencia que debemos entender. Así que, amigos, mira, tenemos tantas preguntas y también actividades. Y Mataruanja. Aquí tenemos, ella trabajará, ella cantará, ella llorará, ella aprenderá. Por ejemplo, Imatahuayconca, ¿qué va a cocinar? Él o ella cocinará comida, ¿ya? Ella cocinará sopa, él cocinará pachamanca. Esas son algunas preguntitas. Pero también tenemos aquí algunas preguntas para relacionar. Imatahuayconca, a ver, ¿dónde estaría Imatahuayconca? Podemos utilizar aquí, podemos utilizar una flecha, ¿ya? Para relacionar. Así que, estimados amigos, este libro está súper para que tú puedas aprender quechua. ¿Puedes relacionar estos? Vas a aprender quechua. Nos vemos en un próximo video. Tu Pananchiscama.